Buenos días, amados hermanos. La lectura para el día de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 16, ¿ok? La Biblia dice en esta oportunidad, en el capítulo 16, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad aquellos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hasta ahí nomás, versículo 21. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por esta palabra. Te suplico que esta palabra pueda ser de ánimo para mis hermanos y hermanas que están en este camino de la vida, en este camino de la fe, no solamente para sus vidas como individuos o para sus familias, sino también para el avance del reino de Dios a través de ellos. Te lo suplico de todo corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar de una misión guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo es una misión guiada por el Espíritu Santo? Que se refiere principalmente a la misión de la iglesia, al avance de la iglesia, al avance del reino de Dios, pero también se refiere a cualquier misión que usted como individuo o vosotros como familia tengáis, de tal manera que esto nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos entender de que de una manera u otra usted y yo somos agentes misioneros, somos apóstolos enviados por Dios para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Predicamos con nuestras palabras y con nuestra vida. Y aquí nosotros tenemos entonces una historia maravillosa en la cual el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo hacia Macedonia. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de Macedonia, casi es imposible
no pensar en el hombre que ha dado fama mundial a Macedonia. ¿Quién es? Este hombre es Alejandro el Grande, que el hijo de Filipo. Por eso aquí habla de Filipo, donde se establecieron iglesias. Filipo fue el padre de Alejandro el Grande. Dice, cuando el padre de Alejandro el Grande, cuando murió y cuando él le iba a suceder en el trono, le dijo, hijo, tienes que buscarte un imperio porque el que heredas de mí es muy pequeño para ti. Porque consideraba de que era un hombre glorioso y grande. Muy bien, Alejandro el Grande logró conquistar un imperio muy grande. Conquistó Asia, conquistó diferentes partes del mundo conocido de aquel entonces. Sin embargo, tuvo un gran fallo, porque después de él su reino fue dividido. Y aquí en estos momentos estamos cuando los romanos han tomado el control del mundo, han tomado el poder, y están intentando hacer lo mismo que Alejandro el Grande intentó hacer. Sin embargo, Dios tiene el control de todo, tiene el control de la historia, tiene el control del mundo. Y nosotros entendemos que la obra de Alejandro el Grande, de alguna manera, pavimentó el camino por la obra de Dios para que haya una unidad entre Oriente y Occidente, para que haya una cultura común, de alguna manera, aunque había muchas subculturas, pero la cultura griega haya sido extendida y sobre todo el idioma griego haya sido extendido. Por esta razón, Lucas escribe en griego y por esta razón el Nuevo Testamento fue escrito en el griego común, el griego koiné de aquel tiempo. Esta es la forma como Dios actuó, de tal manera que colocó una lengua franca, por decirlo así, una lengua que era común a toda la gente de aquel tiempo, de tal manera que esto pueda ser escrito y el evangelio pueda ser avanzado de esta manera. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo Dios nos lleva a un entendimiento mayor acerca de esta guía del Espíritu Santo en esta misión, en esta conquista. Es una conquista de Pablo. Una conquista que no es hecha con espada como Alejandro el Grande, pero es una conquista que está hecha con el Espíritu. La Biblia dice que no es con la espada, ni con los caballos, ni con el oro, sino es una obra guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser una obra guiada por el Espíritu Santo para la vida suya y la mía? Entonces, hay varias cosas que aprendemos en este pasaje. Primera cosa es que la guía del Espíritu Santo se manifiesta en las personas, en los individuos que Dios usa para la extensión de su reino. Eso puede ser algo como aparentemente repetido, aparentemente que es dado por sentado. Perdón. Pero es importante porque a veces en el camino diario de la vida nosotros no tomamos en cuenta las personas que Dios pone en nuestro camino o las personas que Dios pone en nuestra vida para avanzar en el reino de Dios. Piense usted en las personas que Dios ha usado para que usted crezca en el reino de Dios. Y miren, es interesante que en este pasaje bíblico, justo después del final del capítulo 15, Pablo considera valioso, encuentra a un hombre valioso que es Timoteo. Y desde entonces él se convierte como una especie de compañero de avance del reino, compañero de milicia, un discípulo al cual le escribe 2 cartas al final de su vida, las cuales son fundamentales para el entendimiento de la misión de Pablo, la carta 1 y 2 de Timoteo. Y se nos muestra aquí que en muchas ocasiones él recomienda y habla de Timoteo como su hijo en la fe, aquel que él adoptó, que él discipuló y que él continuó el legado de Pablo. Pero hay otras personas aquí. Antes de que Timoteo venga al equipo de Pablo, ocurre una separación entre Pablo y Barnabás. La Biblia nos dice en el capítulo anterior, si usted lo lee o lo ha leído, que hay un gran desacuerdo entre Pablo y Barnabás. Primero hay un gran acuerdo. Barnabás y Pablo eran muy unidos, habían triunfado en el Concilio de Jerusalén porque la voz de ellos y su labor de ellos había sido escuchada, había sido ratificada. Y entonces se ponen de acuerdo, vamos a fortalecer las iglesias, vamos a visitar las iglesias que hemos establecido, que hemos plantado, donde hemos predicado. Pero de pronto
no faltan los desacuerdos y las dificultades, los problemas de relaciones humanas. Bernabé quiere llevar consigo a Juan Marcos, que era joven en aquel tiempo y bastante inexperto todavía en las cosas de la fe, y les había abandonado antes cuando ellos estaban haciendo el primer viaje misionero, había desertado. Pablo dice, no lo llevamos, porque él nos ha abandonado, nos ha desertado. No estoy de acuerdo. Bernabé dice, dale una segunda oportunidad, ¿no? Él ha avanzado ya en la fe, dale una segunda oportunidad. Bernabé, la Biblia declara bien claro de que él era el sobrino de Bernabé. Había una relación familiar. Entonces Pablo pensaba que había cierta parcialidad de parte de Bernabé. Al final no pudieron ponerse de acuerdo. Pablo tomó a Silas, es decir, Silas pasa a reemplazar a Bernabé. Y en vez de un Juan Marcos, toman a Timoteo. Esto lleva a pensar a nosotros de que varios principios. En primer lugar, las personas que Dios pone son muy importantes. Debemos estar agradecidos a Dios por las personas que Dios pone en el camino. La grandeza, por decirlo así, la grandeza de un individuo, de una persona, es cómo trabaja con otros individuos, cómo se desarrolla en su trabajo en equipo. Un predicador dijo que era necesario para nosotros tener 3 personas, por lo menos, varias, pero 3 personas en nuestra vida, en nuestro trabajo misionero y también en nuestra vida cotidiana. Alguien que sea como un Pablo, como un mentor para nosotros, al cual nosotros somos un Timoteo. Alguien que sea como Barnabás, un compañero de milicia, o alguien como Silas, un compañero en el cual va a proveer para nosotros ánimo. Barnabé era el hijo de consolación, el hijo de ánimo. Una persona a la cual nos va a proveer críticas de una manera constructivas en el camino. Y en tercer lugar, nosotros debemos tener un discípulo, un Timoteo, una persona a la cual va a continuar el legado de nuestra labor, de nuestra misión. Una persona a la cual tenemos que enseñarle, entrenarle aquello que nosotros hemos aprendido por la gracia de Dios, pasarlo a otros también por la gracia de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice la palabra de Dios. Pensemos en esto, pensemos en cuán importante es para nosotros que trabajemos unidos. Ahora especialmente en este tiempo del COVID-19 o del coronavirus, nos ha ocasionado esta tendencia a aislarnos. Y tenemos que tener cuidado porque ninguna persona, aún Pablo con toda su grandeza, o Bernabé, o ninguno de estos hombres, o Pedro, ellos fueron enviados para actuar solos. La Biblia dice que Jesús los envió de 2 en 2. Entonces, he aquí el principio de colegiatura, de unidad, que es el principio reformado presbiteriano, no lo digo por la denominación, sino por el principio bíblico, que debe existir, en el cual nosotros debemos trabajar con gente. Y eso es lo que Pablo dice más adelante, vosotros sois el sello de mi apostolado. Es verdad, es necesario la ordenación, es necesario la preparación, los estudios teológicos, pero donde se prueba el líder o la persona que va a servir a Dios es en su interacción con otros seres humanos. En cómo esta persona acepta la crítica, recibe el apoyo, cómo esa persona actúa con mentores, cómo esta persona actúa con discípulos, busca entrenar a otros, no es egoísta. Y aquí nosotros vemos el gran contraste entre la misión, la conquista de Pablo, la misión de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, llamándose grande, falló tremendamente en buscar un sucesor, una persona que continúe la labor, un discípulo. Él no tuvo un Timoteo, él no tuvo una persona a la cual él entrenó. Él era el único, de tal manera que cuando él fallece, su reino queda completamente dividido. Y luego los romanos toman el control y toman el poder. Esto es la historia de un gran fallo en la humanidad. Aquel que no supo ver el valor de los seres humanos, hasta el punto que empezó a matar incluso a algunos de sus generales, porque tenía esa idea de que quizás podrían querer usurpar el poder de él. Pero la Biblia nos llama a valorar a otros seres humanos, a entender que Dios ha puesto otras personas. Piense usted cómo ha avanzado en la fe, cuántas personas Dios usó
para que usted crezca en el camino de Dios. Y sea agradecido por eso. Agradezcamos, no nos olvidemos, la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores, los cuales les hablaron en el camino de la fe. Orad por ellos. ¿Ok? Seamos agradecidos mutuamente. Pero hay otro lado de la moneda en este punto, acerca de cómo Dios usa a los individuos y usa a las personas para la extensión de su reino. Es que, al final de cuentas, ningún individuo, ninguna persona es indispensable en el reino de Dios. Es decir, Dios permite que Barnabás vaya en otra misión para la extensión del reino. Pablo, sin duda, tiene que extrañar a Barnabás y Barnabás a Pablo. No sabemos quién estaba ahí en lo correcto. Vamos a hablar después de eso. Pero lo importante es que Dios manda a Silas, trae a Timoteo. Así va a haber en el camino de la vida y aún en el camino de la iglesia hay mucha gente que viene y que va. Pocas son las personas, o gloria a Dios si es que su iglesia, nuestra iglesia tiene un grupo de personas fieles que se mantengan con esa fidelidad, con esa constancia. Lo importante es que muchas personas están avanzando el reino de Dios en otras áreas. Pero la Biblia nos dice de que solo Cristo y solo el Espíritu Santo es indispensable en el reino de Dios. En esta conquista, el Alejandro el Grande no es ningún ser humano, es Cristo. Es aquel que vino a formar un imperio, el imperio del reino de Dios. Aquel que vino a cumplir la profecía del Mesías, del encargado, aquel que une el imperio. No existe otro ser humano. Existe solamente Cristo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Nosotros somos solo instrumentos en las manos de Dios. Y así nosotros debemos ver la labor de todos los seres humanos en la vida nuestra. Estamos solo de paso, y en este paso formamos parte importante por la gracia y la misericordia de Dios, pero al final de cuentas formamos solo parte de esta extensión del reino de Dios, y hay que dar la gloria a Dios por eso. Esa es la obra del Espíritu Santo, no es la obra de carne y sangre, no es la obra de carne y hueso, es una obra del Espíritu, es una obra espiritual que mueve las misiones, mueve las iglesias hacia adelante. Una conquista guiada por el Espíritu Santo. Es una conquista en que el Espíritu Santo usa individuos, usa personas de acuerdo a su poder. En segundo lugar, nosotros vemos que en este pasaje también se ve de que Dios no solamente usa individuos, sino también mueve las decisiones humanas, las decisiones que hay que tomar, las cuales son guiadas por los mandamientos de Dios y también por la sabiduría, ¿ok? Nosotros vemos aquí que había un mandato. Ellos tenían que cumplir con un mandato. La palabra dice aquí en el capítulo 16 que ellos llevaron la palabra, haciendo saber a todas las comunidades las ordenanzas. Al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Las ordenanzas eran básicamente que no se debería exigir, que no se debería demandar a nadie circuncidarse, sino que solamente tenían que abstenerse de 3 cosas: de los sacrificados a los ídolos, de la fornicación y de comer cosas que tengan sangre dentro o de comer sangre directamente. Al pasar por todas las ciudades, se entregaban esas ordenanzas. Pero nosotros vemos aquí algo aparentemente contradictorio, porque el Concilio de Jerusalén había decidido que no era necesaria la circuncisión para ser salvos. Y de pronto Pablo circuncida a Timoteo. Total, alguien diría, pues tenemos que saber entenderlo. Pablo no circuncida a Timoteo como un requisito para que él sea salvo. Eso sería ir en contra del Concilio de Jerusalén. Sino circuncida a Timoteo como un resultado de una acción de sabiduría. Porque todos conocían que su padre era griego y obviamente no iban a permitir el ingreso de Timoteo en las sinagogas, o no iban a permitir a Timoteo crecer como líder, predicar, anunciar la palabra de Dios. Y por esa razón él circuncida a Timoteo, porque no quiere, de esta manera, no quiere dar la impresión de que no está queriendo cooperar con la unidad de la comunidad de aquel tiempo. ¿Saben que esto nos muestra a Pablo en ejercicio un principio que él tenía, que lo dice en una de sus cartas más temprano, la cual dice: yo me he hecho siervo de todos,
A los griegos me he hecho griego, a los judíos judíos. A los que viven sin ley me he hecho como estoy sin ley, estando yo bajo la ley de Cristo. Y aquellos que están bajo la ley, yo me he hecho como estando bajo la ley, no estando prisionero de la ley, sino libre en Cristo. Estas cosas muestran el corazón de cómo el Espíritu Santo tiene que guiar la misión, guiando las decisiones en la sabiduría. Sabiduría significa saber aplicar el conocimiento divino de una manera apropiada. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no sabe cómo aplicar ese conocimiento en la vida diaria. Y aquí la palabra de Dios nos dice de que Él aplica ese conocimiento, considera que no es sabio, no es necesario para Tito ser circuncidado, aunque es griego, pero sí es necesario para Timoteo ser circuncidado, o si es sabio, esa es la palabra más correcta, para Timoteo ser circuncidado, para evitar una interrupción, una distracción del evangelio, para ayudarle a este hombre a navegar mejor el mundo judío y el mundo gentil. Y de esta manera entonces lo circuncida, porque tenía él la presentación, como presentación de que era el hijo de un griego, de una persona griega, y eso iba a crear unas dificultades de una memoria pasada de interrupción o de rebelión en contra de las leyes judías. Esa idea no se quería manifestar, por lo tanto se circuncida a Timoteo. La palabra de Dios nos muestra que esa sabiduría necesitamos. Necesitamos el día de hoy para la iglesia, para la vida suya. Hay muchas cosas que son lícitas, pero la pregunta es ¿qué edifica? ¿Qué edifica la iglesia? ¿Qué edifica la familia? ¿Qué es lo que nos va a edificar? No hacer algo que nos conviene a nosotros como individuos, sino tratar de buscar el bien de los demás, el avance del reino de Dios. Amados hermanos, debemos predicar la palabra de Dios para estos tiempos, los tiempos que hay el día de hoy, sea el COVID-19, el COVID-19, o sea, en nuestro país los problemas raciales y todo eso. Esas cosas es importante que la palabra de Dios nos provea una luz para eso. Pero no debemos distraernos con cosas las cuales no son centrales al Evangelio. Esta es la sabiduría de Dios. Aplicar el conocimiento de la Biblia para el avance del reino de Dios. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no me voy a enredar en estas minucias, ¿ok? Que son aparentemente importantes. Sino tengo un reino superior. Aquel reino que anuncia a Cristo, el cual anuncia un nuevo mundo, un nuevo grupo de seres humanos unidos en la fe, los cuales rompen barreras, los cuales practican la solidaridad, el amor, los cuales son un golpe muy fuerte a la arrogancia de los gobernantes de este mundo, los cuales creen de que tienen la solución para los problemas, cuando la solución para los problemas está en la Escritura, en la palabra de Dios. Sabiduría en las decisiones, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, es la guía del Espíritu Santo. No solamente actúa en persona, no solamente guía las decisiones, pero también la guía del Espíritu Santo es aquella que nos hace ser fiel al llamado. Y el llamado a nuestra vocación, ¿ok? La palabra vocación. La vocación viene del latín vocare, que significa llamar, llamado. Si usted tiene una vocación, si usted ha contestado, ha dado una respuesta a un llamado divino. Y para eso necesitamos ser firmes en nuestra vocación y saber a lo que Dios nos ha llamado. Cuando Dios nos llama a algo, una cosa en este caso, en el caso que Dios llama a Pablo a Macedonia, en primer lugar, Él aclara a Pablo a qué lugar no le ha llamado en ese momento. Es decir, Dios marca los tiempos. Algunos comúnmente cometen el error de creer que cuando a Pablo se le dice que no vaya, se le había prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra Asia. Y cuando ellos llegan y querían entrar a Asia por otro lado, por Bitinia, y el Espíritu no les permite. No sabemos con detalle qué es lo que pasa. Unos creen que Pablo se enfermaba cada vez que intentaba ir por esa ruta. Otros creen que quizás el clima no les permitía. Y otras personas incluso pueden llegar a afirmar de que
de que quizás en aquel tiempo, había un rechazo a creer que la palabra de Dios, que había una falta de apertura de la palabra de Dios en aquel lugar. Sin embargo, sea uno o lo otro, en realidad, aquí no debemos quitar el aspecto sobrenatural de esto. Hay una visión para llamar a Pablo a Macedonia. Más adelante en el capítulo 19 se ve de que el evangelio llega a Asia. No es que Dios está cerrando la puerta en Asia, eso sería contraproducente con el llamado de Dios de ser testigos en Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. No dice solamente del occidente, sino hasta lo último de la tierra. No es que Dios está rechazando a los asiáticos aquí. Tenemos que tener cuidado porque hay gente que utiliza la cartografía actual para decir, simplemente que Dios está eligiendo Europa y dejando atrás Asia. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios considera que en el momento no es la estrategia mejor para Pablo llegar allí. Hay una urgencia en Macedonia para predicar la palabra. Dios cierra puertas y abre puertas. Nosotros tenemos que saber con sabiduría, entender cómo Dios va cerrando la puerta y va abriendo las puertas. El llamado de Dios significa que nosotros tenemos que escuchar esa guía de Dios, de que hay cosas que tenemos que hacer, hay puertas abiertas y hay cosas que no es el momento para hacer. No somos como el Espíritu Santo que está presente en todo lugar. Somos llamados a predicar la palabra de acuerdo a nuestra vocación. ¿Cuál es la vocación suya? ¿A qué Dios le ha llamado en este tiempo? ¿Cuáles son sus dones? Una vocación puede constituir muchas cosas. Puede ser una vocación quizás secular, de trabajo que puede servir a Dios y extender el reino de Dios también, porque es un ejemplo de la labor cristiana, de la labor del trabajo. Una vocación puede ser el rol de oración, especialmente ahora que mucha gente está aislada, en cuarentena, no puede salir como antes, no tiene esa libertad. No podemos subestimar el gran rol de la oración, de la intercesión por otras personas, por aquellos que oran, que los predicadores extiendan la palabra de Dios. Una anciana me decía en una oportunidad, pastor, yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es orar. ¡Cuán grande cosa que alguien esté orando por los pastores! ¡Qué maravilla es eso! Es una gran intercesión. Realmente nos hace sentir fortalecidos en la predicación de la palabra. Es una labor, una misión. ¿Cuál es su vocación? ¿A qué Dios lo ha llamado en estos momentos, hermano y hermana? Y nosotros vemos aquí que Pablo en una visión ve un varón macedonio. ¿Quién era este varón macedonio? La Biblia no nos dice. Habían dos eruditos, los cuales decían, Rense, y había otro erudito con él, cual decía que se refería a Lucas, porque inmediatamente se habla de nosotros. Empieza a hablarnos Lucas y entra en juego aquí. Pero aún así es extraño. En segundo lugar, porque no hay prueba de que Lucas fue macedonio, ¿ok? En segundo lugar, algunos creen, como William Barclay creía de que este hombre macedonio era Alejandro el Grande. Obviamente el hombre macedonio par excelencia. Puede ser, pero sin embargo, en realidad, la Biblia no nos dice. Hay un poder sobrenatural aquí, que en aquel momento se parece a un macedonio. Lo que es interesante es que los macedonios en aquel tiempo eran un símbolo de orgullo. Para los romanos fue difícil someter a los macedonios como someter a los judíos también. Los judíos por esa arrogancia a su raza y a sus raíces. Y los macedonios por esa imagen de Alejandro el Grande como el hombre que conquistó, al cual nadie podía igualarlo. Ese gran guerrero, estratega militar. Los varones macedonios, todos ellos tenían un Alejandro el Grande dentro de ellos. Y a un tiempo incluso llegaron a tener un arreglo con ellos para que sea un lugar libre, pero después hubo una revuelta porque ellos querían una libertad completa y entonces sin impuestos, sin nada, entonces fueron aplastados y fueron convertidos en una provincia romana que le daba un título alto de provincia romana, pero a la vez más sometida a Roma. Lo que es interesante es que un macedonio aparece aquí rogando a un judío por ayuda. Eso es algo extraño, es algo que no se ve, ¿no?
que un macedonio pida, por favor, aquí dice que le ruega, no solamente le insiste, no le ruega, ven, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. ¿Por qué? Porque en realidad es la obra del Espíritu Santo la cual está diciendo que en Macedonia hay un punto estratégico del cual van a salir, como lo fue Antioquía, como lo fue Jerusalén, va a salir muchas misiones a diferentes partes del mundo. Eso es un gran regocijo, un gran llamado para el apóstol Pablo. Desde allí, así como lo dice otro erudito, el cual se me fue de la mente en estos momentos, Alexander, este erudito nos muestra de que la palabra de Dios, de alguna manera aquí estamos hablando de Pablo como un nuevo Alejandro el Grande, el cual lleva el evangelio de Cristo y desde Macedonia empieza la extensión y llega hasta Roma y hasta varios lugares. Sea lo que fuere, aquí nosotros vemos que en realidad sí es una conquista de Dios. Es una conquista de Dios que no termina con Pablo, sino que continúa con la obra de Dios llegando a todo el mundo, a lugares donde ellos ni siquiera se imaginaban. Ese sueño de Alejandro el Grande, de unir Oriente y Occidente, de tratar de establecer rutas, inclusive él intentó cortar el istmo de Corinto en dos, algo que no lo logró. Y muchos emperadores intentaron conseguirlo. Y siempre, el día de hoy ya se ha conseguido, pero aún así no se usa por dificultades en la navegación. Este canal del istmo, sin embargo, nos muestra de que este objetivo solo se pudo unir a través de Cristo. Aquella obra de Cristo que unió Oriente y Occidente y lo hizo uno solo en base a la palabra de Dios. El día de hoy la palabra de Dios ha sido traducida a muchos idiomas. Ha llegado a todos los rincones del mundo. Ha conquistado los corazones de muchos seres humanos. Hermano y hermana, ¿cuál es su rol en eso? Si usted cree que no tiene un rol, no es posible. Si usted es cristiano, usted es creyente, usted tiene un rol. Usted tiene una labor en esta extensión del reino de Dios. Y yo quiero que usted y yo nos regocijemos en eso. Que podamos arrepentirnos de nuestros fallos y podamos mirar a Cristo, aquel que al morir en la cruz del Calvario, por usted y por mí, resucitar de nuevo, Él pudo conquistar. La Biblia dice que Él conquistó y exhibió los principados y las potestades en la cruz, y en la resurrección triunfó y derrotó a la muerte. Y un día y va a estar derrotando a sus enemigos cada vez más. Hermano, usted es un punto importante, es un lugar, es un elemento importante en este desarrollo del reino de Dios. Espero que usted se anime y nos animemos en este llamado que tenemos para extender la misión divina. Vamos a orar a Dios y espero que la bendición del Espíritu Santo esté con usted el día de hoy. Padre nuestro, gracias por esa tu palabra, gracias por hablar en nuestros corazones. Te agradecemos por cuántas personas has puesto en nuestra vida para crecer en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres las cuales puedan extender tu palabra. Te ruego por todos aquellos que están en sus hogares el día de hoy, sean miembros de Manuel Abstey o no, donde quiera que ellos estén, Señor, bendícelos. Úsalos para tu reino. Usa sus oraciones, sus ruegos. Señor, usa su legado de ellos, sus hijos, sus nietos, si es que ellos lo tienen. Aquellos que son jóvenes, Señor, fortaléceles. Ayúdales a crecer en la fe, aprender de otros mentores y caminar unidos en la fe. Y te ruego, Señor, que perdones cuántas veces hemos tenido ingratitud para con otras personas. Perdónanos cuando hemos sido arrogantes de creer que somos indispensables. Señor, enséñanos a caminar guiados por el Espíritu Santo. Guía nuestras decisiones. Padre amado, te ruego, Señor, también que nos sepas entender nuestra vocación y nos ayudes a mantener una mano firme en el llamado, aún en medio de tribulaciones y dificultades como las que Pablo y Silas y Timoteo tuvieron que enfrentar. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
acampe alrededor de vosotros, de los que vosotros amáis. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.